La rejección tiene una temperatura. Es el frío que se adueña de tu cuerpo cuando alguien a quien amas te desecha como basura. Es el ruido de una maleta azotada en la banqueta a las 2 de la madrugada. Es el eco de una puerta cerrándose con toda la fuerza del mundo, como si fuera la última vez. Es el silencio que viene después, cuando te das cuenta de que ya no hay casa a la cual volver. Mi nombre es Juan, y esta es la historia de cómo mi propia madre me echó de la casa porque elegí ser chef. Pero también es la historia de cómo me pidió perdón 5 años después. Tenía 18 años cuando todo se vino abajo. Acababa de conseguir una vacante en el curso técnico de gastronomía, y regresé a casa con el corazón explotando de alegría. Sostenía el papel de la matrícula como si fuera el documento más importante del mundo, imaginando lo orgullosa que se pondría mi mamá al saber que por fin había encontrado mi camino. Qué ingenuo era. En cuanto conté que había sido aceptado en el curso, vi cómo su rostro se transformó. Era como mirar una tormenta formarse en tiempo real. Los ojos que me miraban con amor se volvieron fríos, duros, llenos de una decepción que cortaba más hondo que cualquier cuchillo. Empezó a gritar. Dijo que había criado a un hijo sola, que había sacrificado los mejores años de su vida para darme la oportunidad de ser alguien importante. Médico, abogado, ingeniero, cualquier cosa menos un simple cocinero. Para ella, estaba tirando mi vida a la basura. Intenté explicarle. Hablé de la pasión que sentía cuando estaba en una cocina, de cómo cocinar era arte y ciencia al mismo tiempo, de cómo los grandes chefs eran respetados en todo el mundo. Pero no quería escuchar. Para ella, yo era un ingrato, desperdiciando todos los sacrificios que había hecho por mí. La discusión duró horas. Me echó en cara cada centavo gastado conmigo, cada noche trabajando en 2 empleos para sostenerme, cada sueño suyo que quedó atrás por mi causa. Y entre más intentaba argumentar, más furiosa se ponía. Entonces dijo las palabras que cambiaron mi vida para siempre, que si insistía en esa tontería, ya no sería su hijo, que agarrara mis cosas y me largara de su casa, que no regresara hasta que entrara en razón. Por un momento pensé que era solo el calor de la discusión, que se arrepentiría, como siempre pasaba después de nuestras peleas. Pero no pasó. A las 2 de la madrugada, bajó las escaleras cargando una maleta. Mi maleta. Había aventado dentro algunas ropas, mis documentos y nada más. Abrió la puerta y me ordenó salir. Cuando dudé, gritó tan fuerte que despertó a toda la cuadra. La humillación me ardió en la cara como ácido. Vi a los vecinos encender las luces, curiosos por el escándalo. Tomé la maleta con las manos temblorosas y salí. Ella azotó la puerta con una violencia que hizo temblar toda la casa. Me quedé ahí parado en la banqueta con 18 años y una maleta en la mano, sin lugar a dónde ir, tratando de entender cómo el amor de una madre podía convertirse en rechazo tan rápido. Era como si todos los años que vivimos juntos hubieran sido borrados en un segundo. Esa noche dormí en la parada del camión más cercana, usando la maleta como almohada. El frío cortaba mi piel, pero el frío más grande estaba por dentro. Me había desechado como si fuera basura, como si mi existencia solo tuviera valor mientras siguiera los sueños que ella tenía para mi vida. Pero ahí, en esa parada, con los ojos ardiendo por lágrimas que no caían, algo se cristalizó dentro de mí. Me hice una promesa que cargo hasta hoy. Iba a demostrar que estaba equivocada. Iba a mostrar que ser chef no era una profesión de fracasado. Iba a conquistar mi lugar en el mundo, aunque fuera solo, aunque costara todo. Lo que no sabía era que los siguientes 5 años serían los más duros de mi vida, pero también serían los que me transformarían en el hombre que necesitaba ser. Y al final de ese camino, esa misma madre que me aventó a la calle como un estorbo, vendría a buscarme, no para humillarme de nuevo, sino para agradecerme por existir. Pero en aquella madrugada fría, con apenas una maleta y un sueño necio en el corazón, yo no era más que un muchacho abandonado por la persona que más amaba en el mundo, tratando de entender por qué a veces el amor duele más que el odio más profundo.
Los primeros días en la calle fueron una lección brutal sobre la vida real. No hay romanticismo en el hambre. No hay poesía en el frío que te cala hasta los huesos cuando no tienes dónde dormir. Solo existe la necesidad cruda de sobrevivir, un día a la vez. Desperté ese primer día con el cuerpo adolorido, la maleta empapada por el sereno y la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. Miré alrededor y vi al mundo despertar. Gente yendo a trabajar, niños rumbo a la escuela, la vida siguiendo su curso normal mientras la mía parecía haberse detenido. El dinero que tenía en el bolsillo era poco, muy poco. Alcanzaba para algunas comidas baratas y quizá 1 o 2 noches en un hotel barato. Después el vacío total. Tenía que encontrar trabajo urgentemente. Cualquier trabajo que me permitiera sobrevivir mientras averiguaba cómo realizar mi sueño. Pasé los primeros 3 días tocando puertas, buscando cualquier oportunidad. Loncherías, panaderías, restaurantes pequeños, cualquier lugar que pudiera darme una chance. Pero la realidad era cruel. Apenas era un chamaco de 18, sin experiencia comprobada, sin referencias, cargando una maleta como un refugiado de su propia familia. Fue en uno de esos días de desesperación que conocí a don Antonio. Tenía un carrito de hot dogs en una esquina concurrida del centro. Era un hombre de unos 60, pelo canoso, manos encallecidas de tanto trabajar, pero con ojos bondadosos que parecían ver más allá de las apariencias. Yo estaba parado frente al carrito desde hacía unos minutos, mirando los hot dogs listos, con el estómago rugiendo y los últimos pesos en el bolsillo. Él notó mi mirada hambrienta y preguntó si quería algo. Le expliqué mi situación, que buscaba trabajo, que me había salido de casa, que necesitaba una oportunidad. Don Antonio me miró de arriba a abajo, evaluando. Luego dijo que necesitaba a alguien que le ayudara en el carrito, especialmente en horas pico. No pagaría mucho, pero sería suficiente para sobrevivir, y además incluía una comida al día. Acepté en el acto. Los primeros días mi trabajo era simple: organizar ingredientes, limpiar utensilios, atender clientes cuando la fila crecía. Pero yo observaba todo con atención. Veía cómo don Antonio preparaba su salsa especial, cómo sazonaba la salchicha, cómo montaba cada hot dog con un cuidado casi artístico. Y fue ahí, en ese carrito sencillo, donde tuve mi primer gusto real de lo que significaba trabajar con comida. No era solo saciar el hambre de la gente, era crear momentos, formar parte de su rutina, transformar ingredientes simples en algo que diera satisfacción. Don Antonio notó mi interés. Empezó a enseñarme pequeñas cosas: cómo cortar la cebolla sin llorar, cómo dejar la salsa en el punto correcto, cómo reconocer cuando la salchicha estaba perfectamente dorada. Eran lecciones simples, básicas, pero para mí eran oro puro. Después de 2 semanas en el carrito, logré rentar un cuartito en una pensión barata. Era pequeño, húmedo, con una ventana hacia un callejón oscuro, pero era mío. Por primera vez desde que salí de casa, tenía un lugar al que llamar hogar, aunque fuera del tamaño de un armario. Las noches eran las peores. La soledad pegaba más fuerte. Los recuerdos de la vida que tuve llegaban como olas. Pensaba en mi madre, en mi cuarto, en la seguridad que había perdido. A veces quería volver, tocar la puerta y pedir perdón, sin siquiera saber por qué me disculpaba. Pero cada mañana, al despertar y ver mi situación, la determinación regresaba más fuerte. Recordaba la promesa que me hice aquella primera noche en la parada. Iba a demostrar que estaba equivocada sobre mí, sobre mi elección, sobre mi futuro. Con el dinero del carrito, me inscribí en un curso nocturno de cocina básica en una escuela técnica más económica. Eran solo 2 horas por noche, 3 veces por semana, pero era mi primer paso oficial hacia el sueño de ser chef. La rutina se puso pesada. Me levantaba temprano, trabajaba con don Antonio de 7 de la mañana a 5 de la tarde, corría a casa, me daba un baño rápido y me iba a clases. Llegaba casi a medianoche, exhausto pero con el corazón lleno de esperanza. En las clases aprendí técnicas básicas,
higiene en cocina, fundamentos de la gastronomía que yo solo conocía por intuición. Era un mundo nuevo abriéndose, y cada clase era como encontrar un tesoro escondido. Mis compañeros tenían realidades muy distintas. La mayoría venía de familias estructuradas, con apoyo de los padres, sin necesidad de trabajar para pagar cuentas. Yo era el único que llegaba oliendo a calle, con las manos curtidas, con ojeras de quien dormía poco y soñaba mucho. Pero esa diferencia, en lugar de desanimarme, me motivaba más. Tenía algo que ellos no: hambre. Hambre real de crecer, de vencer, de probar mi valor. Cada práctica era una oportunidad de demostrar que merecía estar ahí, que mi pasión por la cocina era genuina. Fue en esas semanas que entendí algo fundamental. Ser rechazado por mi madre me dio un regalo cruel, pero valioso. Me obligó a descubrir quién era cuando ya no tenía a nadie a quien complacer más que a mí mismo. Me enseñó que la necesidad es la mejor maestra que existe. Don Antonio se volvió más que un patrón. Se convirtió en una especie de padre sustituto, siempre con una palabra de aliento, siempre dispuesto a enseñarme algo nuevo sobre el trabajo y la vida. Fue él quien me dijo algo que llevo conmigo. No importa dónde trabajes, importa cómo trabajas. La dignidad no viene del lugar en el que estás, sino de la manera en que te comportas ahí. 2 meses después de haber salido de casa, ya tenía mi rutina. Trabajaba, estudiaba, soñaba. El dolor del rechazo seguía, pero ahora convivía con algo más fuerte: la determinación de construir mi propia historia, lejos de la sombra de las expectativas de quien me había abandonado. Y cada noche, antes de dormir en ese cuartito apretado, miraba la foto de una graduación que pegué en la pared y me repetía: un día, ella va a entender que estaba equivocada sobre mí. Un día se va a enorgullecer de tener un hijo chef. La vida tiene una forma curiosa de enseñarte a través de la necesidad. Los meses que siguieron me mostraron que pasión sin conocimiento es solo un sentimiento bonito, pero conocimiento sin práctica es pura teoría vacía. Necesitaba ambas cosas, y estaba decidido a conseguirlas. El curso nocturno me abría los ojos a un universo que apenas imaginaba. Aprendí la ciencia detrás de la cocción, cómo diferentes temperaturas afectan los alimentos, la importancia de cada condimento y cómo se complementan. Cada clase era como descubrir un secreto nuevo del mundo gastronómico. Pero fue en el carrito de don Antonio donde pude aplicar esos conocimientos. Empecé a sugerir cambios en la salsa, experimenté formas de sazonar la salchicha, propuse variaciones en los acompañamientos. Don Antonio, siempre paciente, me daba libertad para probar ideas en horas de poco movimiento. Una de esas pruebas lo cambió todo. Era una tarde de martes, poco flujo, cuando preparé una salsa distinta basada en lo que había aprendido sobre reducción de sabores. Usé jitomate, cebolla, ajo, añadí especias que vi en el curso y la dejé cocinar más tiempo, concentrando los sabores. Cuando don Antonio la probó, se le iluminaron los ojos. Dijo que en 30 años haciendo hot dogs nunca había probado algo igual. Ese día decidimos ofrecer la nueva salsa como opción especial. Vendimos todo. Los clientes empezaron a volver específicamente por la salsa que yo había creado. Algunos preguntaban quién era el cocinero responsable. Don Antonio, orgulloso, señalaba hacia mí y decía que yo era su socio, el encargado de las recetas especiales. Eso me movió de una manera que no esperaba. Por primera vez desde que salí de casa, sentí que me reconocían por algo que realmente amaba hacer. No era solo un trabajo para sobrevivir. Estaba construyendo una reputación, aunque fuera pequeña, aunque fuera en un simple carrito de calle. Motivado por esa primera victoria, estudié aún más. Pedía libros prestados en la biblioteca pública, veía videos gratuitos cuando tenía acceso a Internet, conversaba con otros profesionales siempre que podía. Absorbía conocimiento como esponja. En esa época conocí a doña Carmen, una señora española que había sido chef de un restaurante famoso antes de jubilarse. Frecuentaba el carrito de don Antonio y siempre elogiaba mis salsas especiales. Un día, después de mucha plática, me hizo una propuesta que cambiaría mi rumbo por completo.
Doña Carmen se ofreció a darme clases particulares de cocina, a cambio de ayudarla con tareas domésticas los fines de semana. Era una oportunidad única para aprender de alguien con décadas de experiencia en cocinas profesionales. Su casa era un verdadero museo gastronómico. Tenía ollas y utensilios que yo solo conocía por libros, especias exóticas traídas de viajes, y una biblioteca culinaria que me dejaba boquiabierto. Era como entrar a una universidad particular de gastronomía. Nuestras primeras clases fueron mezcla de humildad y encanto. Doña Carmen me mostró errores básicos que cometía sin darme cuenta, técnicas fundamentales que desconocía, secretos que no se aprenden en libros. Cada fin de semana era una intensiva sobre el verdadero significado de ser chef. Me enseñó que cocinar no es solo seguir recetas, sino entender ingredientes, a reconocer la calidad de los alimentos por el tacto, el olor, la apariencia. Me explicó que cada plato cuenta una historia y que el chef es el narrador. Pero doña Carmen también me dio lecciones más allá de la cocina. Hablaba de disciplina, de cómo la excelencia es un hábito, no un accidente. Decía que en cocina profesional no hay segundas oportunidades. O lo haces bien a la primera, o perjudicas a todo el equipo. Esas lecciones transformaron no solo mi técnica, sino mi carácter. Desarrollé una disciplina férrea, una atención al detalle que antes no tenía, una exigencia conmigo mismo que rozaba la obsesión. Quería ser perfecto en todo lo que hacía. Entre semana aplicaba en el carrito lo aprendido con doña Carmen los fines. Nuestras ventas subieron mucho. Empezamos a tener fila de clientes que venían específicamente por los platos que yo desarrollaba. Ya no eran solo hot dogs, eran creaciones gastronómicas adaptadas a la comida callejera. Don Antonio vio mi crecimiento y me dio más responsabilidades. Me encargó todo el menú, desde la compra de ingredientes hasta la presentación final. Era como dirigir un restaurante pequeño, y amaba cada minuto de esa responsabilidad. Los meses volaron. Mi vida encontró un ritmo. Trabajo de día, clases en la noche, estudios intensivos los fines. Era pesado, pero cada día me sentía más cerca de mi objetivo. Fue entonces cuando empecé a soñar más alto. Ya no quería solo ser chef, quería tener mi propio restaurante, crear platos que la gente recordara por años, que mi nombre se asociara con excelencia gastronómica. Empecé a guardar cada centavo. Vivía de forma extremadamente simple. El cuartito en la pensión, comidas básicas, cero lujos. Todo extra iba a una cuenta de ahorros con el objetivo de tener mi propio negocio. También empecé a participar en pequeñas competencias culinarias amateurs de la ciudad. Eran eventos sencillos, pero me permitían probar mis creaciones contra otros cocineros, recibir retroalimentación y retarme. En la primera competencia quedé en último lugar. Mi plato estaba técnicamente correcto, pero sin personalidad, sin el alma que distingue un buen plato de uno memorable. Salí frustrado, pero decidido a mejorar. Doña Carmen me consoló, diciendo que la derrota forma parte del aprendizaje, que todo gran chef carga una colección de fracasos y que cada fracaso es una lección disfrazada. Me enseñó a analizar mis derrotas para encontrar puntos de mejora. En las siguientes competencias mis resultados mejoraron poco a poco. Segundo lugar, tercero, hasta que por fin gané mi primera victoria en un concurso de platos regionales. El reconocimiento que sentí fue indescriptible. Estaba probándome que podía competir con cualquiera. Esa noche, solo en mi cuarto, miré el pequeño trofeo y pensé en mi madre. Imaginé mostrarle esa conquista, ver orgullo en sus ojos en lugar de la decepción de aquella última noche en casa. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Tenía 18 meses fuera de casa y, aunque había crecido mucho, el camino era largo. El sueño de ser reconocido como un gran chef aún parecía distante, pero cada día era más tangible. Y fue en esa etapa que entendí algo fundamental. El rechazo de mi madre, por más doloroso que haya sido, me dio algo precioso. Me obligó a descubrir mi verdadera pasión. Me empujó fuera de la zona de confort y me enseñó que las conquistas valen más cuando luchas por ellas solo.
La vida tiene la peculiaridad de ponerte a prueba justo cuando crees que todo se está calmando. Habían pasado 2 años desde que salí de casa, y mi rutina estaba en equilibrio. Trabajaba con don Antonio de día, estudiaba de noche, aprendía con doña Carmen los fines. Una vida simple pero consistente. Entonces todo cambió de nuevo. Doña Carmen, que se había convertido en más que una maestra, era como la abuela que nunca tuve. Recibió una propuesta para volver a la acción. Un exalumno suyo, ahora dueño de una cadena de restaurantes en Sao Paulo, la invitó como consultora gastronómica. Era una oportunidad única, pero significaba mudarse. La noticia me dejó en pánico. Doña Carmen era mi norte, mi referencia, mi fuente de conocimiento más valiosa. La idea de perder su guía justo cuando sentía que estaba despegando me aterraba, pero ella tenía otros planes para mí. Una tarde de domingo, después de una clase intensiva de repostería, me llamó para una conversación seria. Dijo que había observado mi crecimiento y que estaba listo para el siguiente nivel. Habló con su exalumno y consiguió para mí una vacante como auxiliar de cocina en el restaurante principal de su cadena. Sería la oportunidad de trabajar en una cocina profesional de verdad, con chefs experimentados, equipo moderno y técnicas que jamás dominaría quedándome en el carrito. El corazón se me aceleró. Era exactamente lo que soñaba, pero también significaba dejar a don Antonio, dejar la seguridad de lo conocido y arriesgar todo en una ciudad grande donde no conocía a nadie. Don Antonio notó mi angustia cuando le conté. Él, que se volvió como un padre para mí, me dio el consejo más sabio: oportunidades. Así no tocan la puerta todos los días. Si quería ser un gran chef, no podía tener miedo de crecer. Él mismo se ofreció a encargarse del carrito unos meses, guardándome el lugar si las cosas no salían bien en Sao Paulo. Un gesto de generosidad que me conmovió. Por primera vez en 2 años, sentí que tenía una familia verdadera, no de sangre, sino de elección. La despedida fue de las más difíciles. Don Antonio y doña Carmen me acogieron cuando nadie creía en mí. Me enseñaron no solo cocina, sino carácter, persistencia y cómo transformar la adversidad en combustible. El viaje a Sao Paulo fue una mezcla de terror y expectativa. Llevaba la misma maleta de 2 años atrás, pero ahora contenía mucho más que ropa y documentos, certificados de cursos, cartas de recomendación, algunas recetas y una confianza en mí mismo que no existía cuando salí de la casa de mi madre. El restaurante quedaba en un barrio elegante. Era sofisticado, con 3 estrellas Michelin, frecuentado por la élite paulistana. Cuando entré a la cocina por primera vez quedé paralizado. Era 3 veces más grande que cualquier cocina que había visto, con equipos que costaban más que mi salario de 1 año. El chef ejecutivo, André, era un hombre serio, de unos 40, famoso por ser extremadamente exigente. Doña Carmen me advirtió que no tenía paciencia con principiantes, pero que si lograba ganarme su respeto, aprendería en 6 meses lo que otros aprenden en años. Mis primeros días fueron un choque brutal. La velocidad de la cocina profesional era alucinante. Durante la hora pico del almuerzo se preparaban más de 200 platos en 2 horas. Cada movimiento debía ser preciso. Cada segundo contaba. Cualquier error comprometía a todo el equipo. Empecé en lo más básico, lavando platos, organizando ingredientes, haciendo mise en place sencilla. Era humillante después de haber sido prácticamente el chef del carrito, pero entendí que estaba empezando de cero en otro nivel. Los demás cocineros me miraban con desconfianza. Yo era el forastero, el chico del interior que consiguió la vacante por recomendación. Tenía que demostrar que merecía estar ahí, y sabía que no sería fácil. La rutina era brutal. Me levantaba a las 5, llegaba a las 6, trabajaba hasta las 11 de la noche. Volvía al cuartito que renté en una pensión completamente agotado. Los primeros meses caía rendido, sin energía ni para pensar. Poco a poco me adapté. La experiencia con doña Carmen me ayudó a entender rápido los estándares. Mi disciplina, desarrollada en los años anteriores, me permitió mantener la consistencia incluso bajo extrema presión.
El chef André empezó a notarme. Primero pequeños elogios, un plato bien presentado, una técnica bien ejecutada. Luego mayores responsabilidades. Me dejó a cargo de una estación en horas menos movidas. Fue entonces cuando tuve mi primera gran crisis de confianza profesional. En una noche particularmente intensa, cometí un error costoso. Quemé una olla de salsa que llevaba 3 horas preparando, comprometiendo varios platos que dependían de esa base. El chef André me llamó al final. Pensé que me despediría, pero en lugar de gritar me dio una lección que cargo hasta hoy. Los errores le pasan a todos, pero la marca de un verdadero chef es cómo reacciona. Si aprende y garantiza que no se repetirá, o si deja que el error lo defina. Esa noche volví determinado a no decepcionarlo otra vez. Empecé a estudiar aún más. Llegaba más temprano para practicar técnicas que no dominaba. Me quedaba después del servicio para observar a los más experimentados. A partir de ahí, mi crecimiento fue exponencial. En 6 meses ya estaba a cargo de una de las estaciones principales durante todo el servicio. En un año, el chef André me promovió a sous chef de la cocina fría, una posición de mucha responsabilidad que pocos lograban tan rápido. Pero el verdadero giro llegó una noche en que el chef André se enfermó durante el servicio. El sous chef principal tampoco estaba, y quedé yo para comandar la cocina en plena hora pico de la cena. Era la prueba de fuego para la que no sabía si estaba listo. Esa noche coordiné a un equipo de 12 cocineros. Supervisé la preparación de más de 300 platos. Mantuve los estándares del restaurante y no tuvimos ninguna queja. Cuando el chef André volvió al día siguiente y se enteró, me miró con un respeto que nunca le había visto. Entonces me hizo una propuesta que cambiaría mi trayectoria. Estaba planeando abrir un restaurante nuevo, más pequeño y conceptual, y quería que yo fuera el chef ejecutivo. A los 21 años, 3 años después de haber salido de casa como un chavo rechazado y sin perspectivas, estaba recibiendo la oferta de ser chef ejecutivo de mi propio restaurante. Era todo lo que soñé, pero también me asustaba la responsabilidad. Esa noche, solo en mi cuarto en Sao Paulo, pensé en mi madre por primera vez en meses. Imaginé decirle que su hijo, aquel del que dijo que no sería nadie, estaba por convertirse en chef ejecutivo en la capital. Imaginé su cara, el orgullo quizá, el arrepentimiento por aquellas palabras terribles, pero también me di cuenta de algo. Ya no lo hacía para probarle nada a ella. Lo hacía porque era mi pasión, mi propósito, mi forma de contribuir al mundo. Su aprobación dejó de ser mi combustible. Ahora me movía mi propia ambición y el amor genuino por el arte de cocinar. Asumir como chef ejecutivo a los 21 fue como que te avienten a una alberca profunda sin saber nadar bien. O aprendes rápido o te hundes. Yo estaba decidido a nadar. El nuevo restaurante que el chef André abriría se llamaría Esencia. Un nombre que reflejaba nuestra propuesta de volver a lo básico, elevando cada ingrediente a su máxima expresión. Me emocionaba profundamente, porque significaba honrar la sencillez aprendida en el carrito de Don Antonio, pero con la sofisticación técnica de la alta cocina. Los meses de preparación para la apertura fueron una montaña rusa. Participé en la creación del menú, la selección del equipo, la capacitación de los meseros, la elección de cada utensilio. Por primera vez, sentía que mis decisiones importaban, que mi visión culinaria se materializaba. Creé platos que contaban mi historia. Una versión sofisticada del hot dog que hacía con Don Antonio, transformado en un hot dog gourmet con salchicha artesanal y salsa especial con mi firma. Un postre inspirado en los dulces que me enseñó Doña Carmen, pero con presentación moderna y técnicas innovadoras. Cada receta llevaba un pedazo de mi camino. Era mi forma de honrar a quienes creyeron en mí cuando yo dudaba de mí mismo. El equipo que formé era pequeño pero muy talentoso. Elegí a cada cocinero personalmente, priorizando no solo la competencia técnica, sino la pasión genuina. Quería gente que entendiera que cada plato que salía de nuestra cocina representaba mucho más que comida. Era nuestra firma en el mundo. Las semanas antes de la inauguración fueron tensas.
Hacíamos degustaciones diarias, ajustando sazones, perfeccionando presentaciones, cronometrando cada etapa. Dormía pocas horas, obsesionado con que todo estuviera perfecto. El chef André, que hasta entonces había sido mi mentor y jefe, ahora era mi socio. Él llevaba la parte administrativa y me daba libertad creativa en la cocina, una muestra de confianza que me honraba y me asombraba a la vez. La noche de la inauguración llegó como un huracán. Invitamos a críticos gastronómicos, influencers, chefs renombrados. Era mi primera evaluación profesional como chef ejecutivo, y sabía que esa noche definiría mucho de mi futuro en la gastronomía paulistana. Durante el servicio comandé la cocina con una mezcla de nervios y determinación. Cada plato era revisado personalmente por mí. Cada salsa, cada guarnición, cada elemento decorativo pasaba por mi visto bueno antes de ir a la mesa. El resultado superó mis expectativas. Los platos fueron elogiados no solo por el sabor, sino por la creatividad y la personalidad. Los críticos presentes me felicitaron en persona, algo poco común con chefs tan jóvenes. En los días siguientes salieron las reseñas. Nos calificaron como una revelación gastronómica. Mi cocina fue descrita como técnica impecable con alma brasileña, y me presentaron al mercado como un joven chef con futuro promisorio en la gastronomía nacional. Leer esas críticas fue surreal. Años había soñado con el reconocimiento, pero cuando llegó me sentí en shock. Era como vivir la vida de alguien más, mucho más competente y valiente de lo que yo me creía. El restaurante ganó popularidad rápido. En pocos meses había que reservar con semanas de anticipación. Empezamos a recibir clientes de otros estados, turistas extranjeros, celebridades. Mi nombre se estaba asociando con excelencia, exactamente como lo soñé. Con el éxito llegaron oportunidades, invitaciones a programas de TV, conferencias gastronómicas, propuestas para abrir sucursales. Un mundo completamente nuevo se abría. Mi primera aparición en TV fue un sábado por la mañana, en un programa muy popular. Estaba nervioso como nunca, pero cuando empecé a cocinar frente a las cámaras, todo fluyó. Hablé de mi trayectoria, de mis maestros, de la filosofía detrás de mis platos. El programa tuvo una repercusión mayor de lo que esperaba. En las semanas siguientes el restaurante se volvió aún más concurrido y empecé a recibir mensajes de gente de todo Brasil diciendo que se inspiraban en mi historia de superación. Fue en ese periodo de crecimiento cuando pasó algo inesperado. Una revista de gran circulación nacional publicó un reportaje sobre jóvenes chefs brasileños, con portada dedicada a mí. La foto me mostraba trabajando en la cocina, concentrado, rodeado de mi equipo. El artículo contaba mi historia desde el carrito de la calle hasta convertirme en chef ejecutivo. Hablaba de mis mentores, de las dificultades, de mis platos. Era una narrativa inspiradora sobre persistencia y pasión. Lo que no sabía era que ese artículo llegaría a manos de alguien muy específico en mi ciudad natal. Alguien que no tenía noticias mías desde hacía años. Alguien que me echó de la casa por creer que estaba tirando mi vida a la basura. Por entonces yo estaba tan metido en el trabajo y en el éxito creciente que raramente pensaba en el pasado. Había construido una vida nueva en Sao Paulo, con nuevas relaciones, objetivos e identidad profesional. El dolor del rechazo familiar se había vuelto una cicatriz casi imperceptible. Trabajaba 14 horas al día. Vivía y respiraba gastronomía. Despertaba pensando en platos nuevos. Dormía soñando con combinaciones de sabores. Era una obsesión sana que me llenaba por completo. Mi equipo se había vuelto una segunda familia. Compartíamos no solo el trabajo, sino sueños, ambiciones, la satisfacción de crear algo especial cada día. Cada servicio exitoso era una victoria colectiva. Económicamente, por primera vez, tenía estabilidad. Pude rentar un departamento propio, pequeño pero cómodo, amueblarlo a mi gusto, tener los electrodomésticos que siempre quise. Nada lujoso, pero todo logrado con mi propio esfuerzo. A los 22 años, 4 años después de haber salido de casa,
Había alcanzado una posición que muchos chefs tardan décadas en lograr. Tenía reconocimiento, estabilidad, un equipo que respetaba mi trabajo, clientes fieles que volvían por mis platos. Pero el destino aún guardaba una sorpresa. Un giro que jamás habría previsto, que cambiaría no solo mi perspectiva sobre el pasado, sino también sobre el significado del perdón y la familia. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos da la oportunidad de cicatrizar heridas que creíamos incurables. Y no siempre esa curación llega como imaginamos. Las semanas se volvieron meses, y nuestras llamadas telefónicas se convirtieron en una rutina reconfortante. Todos los martes y viernes, puntualmente a las 9 de la noche, sonaba mi teléfono. Era ella, siempre preguntando si podía hablar, siempre respetuosa, nunca invasiva. En esas conversaciones, redescubrí a mi madre. No a la mujer furiosa y decepcionada que me echó, sino a una persona que había madurado a través del dolor y el arrepentimiento. Hablaba de cómo reflexionó sobre nuestra relación durante esos años, sobre los errores que cometió no solo conmigo, sino consigo misma. Contó que había vuelto a estudiar. Hizo un curso de auxiliar administrativo y consiguió trabajo en una pequeña empresa. No ganaba mucho, pero le alcanzaba para vivir con dignidad y, sobre todo, era un trabajo honesto que obtuvo por mérito propio. Habló también de cómo aprendió a cocinar de verdad durante esos años. No solo para sobrevivir, sino por placer. Dijo que cada vez que probaba una receta nueva, pensaba en mí, imaginando cómo yo la haría diferente, qué condimentos usaría, qué técnicas aplicaría. Era conmovedor darme cuenta de que, de alguna manera, intentó conectarse conmigo a través de la cocina durante nuestra separación, como si cocinar fuera un lazo para mantenernos unidos a la distancia. Un día, durante una de esas llamadas, me hizo un pedido que me tomó por sorpresa. Quería verme en persona, no en mi ciudad natal. Dijo que respetaba si yo no quería volver allá. Podía venir a São Paulo, si yo lo permitía. Solo quería verme, abrazarme, pedirme perdón mirándome a los ojos. La idea me asustó y me emocionó a la vez. Durante 4 años y medio imaginé ese momento miles de veces. A veces con rabia, pensando en todo lo que le gritaría, otras con nostalgia, soñando con el abrazo de reconciliación. Pero ahora que era real, me sentía completamente desprevenido. Pedí tiempo para pensar. Necesitaba procesar lo que significaría un encuentro cara a cara. Es fácil perdonar por teléfono, pero mirar a los ojos a quien te causó el mayor dolor exige un valor que no sabía si tenía. Hablé con el chef André. Él, que se había vuelto no solo mi socio, sino un amigo, me aconsejó seguir mi corazón. Dijo que el arrepentimiento genuino es raro y que quizá mi madre merecía una oportunidad para demostrar que había cambiado. También hablé con doña Carmen, que aún viviendo lejos seguía en contacto. Con su sabiduría me dijo algo que se me grabó. Perdonar no es olvidar, es liberarte del peso del resentimiento. Después de 2 semanas llamé a mi madre y acepté vernos. Acordamos un sábado por la tarde, en un parque público cerca de mi restaurante. Elegí un lugar neutral, donde me sintiera seguro, pero lo bastante acogedor para una conversación importante. Los días previos fueron una montaña rusa emocional. Oscilaba entre ansiedad y expectativa, entre miedo y curiosidad. ¿Cómo estaría ella físicamente? ¿Cómo reaccionaría yo al verla? ¿De verdad podríamos reconciliarnos o la herida sería más grande que las ganas de perdonar? El día llegó cargado de tensión que sentía en todo el cuerpo. Llegué 15 minutos antes y elegí una banca bajo un árbol frondoso. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas, creando un juego de luz y sombra que parecía reflejar mi propia inestabilidad. La vi llegar de lejos. Reconocí de inmediato su forma de caminar, aún después de tantos años. Se veía más pequeña, más frágil. El cabello, que antes teñía religiosamente, ahora era canoso. La ropa, sencilla pero cuidada. Llevaba una bolsa pequeña apretada contra el pecho, como un escudo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se detuvo un instante, como si también necesitara procesar la realidad del encuentro.
Luego siguió caminando hacia mí, despacio, casi con recelo. Al estar cerca, nos quedamos unos segundos solo mirándonos. Ella parecía intentar reconocer al hombre en el que su hijo se había convertido. Yo intentaba conciliar la imagen de la mujer furiosa que me echó con esa persona vulnerable frente a mí. Ella habló primero. Dijo mi nombre en voz baja, cargada de emoción. Luego, sin pedir permiso, me abrazó. Un abrazo apretado, desesperado, como intentando recuperar todos los abrazos no dados en esos años. Y yo la abracé de vuelta. Porque en ese momento todas las heridas, el rencor y el dolor dieron lugar a algo más primitivo y poderoso. El amor entre madre e hijo que nunca desaparece. Solo se esconde tras las cicatrices. Nos quedamos así unos minutos, abrazados y llorando. Ella pedía perdón una y otra vez, susurrando que había sido una idiota, que nunca debió echarme, que estaba orgullosa de quien me había vuelto. Cuando por fin nos separamos y nos sentamos, sacó de la bolsa un sobre amarillento. Dentro, todas las notas y reportajes sobre mí que había encontrado durante esos años. Algunas eran menciones pequeñas en sitios gastronómicos, otras artículos más grandes en revistas especializadas. Lo había guardado todo. Cada pequeño logro mío estaba documentado en ese sobre. Era su forma de acompañar mi trayectoria a distancia, de seguir siendo madre aunque no estuviera presente. También mostró fotos con vecinas y amigas donde presumía las notas sobre mí con evidente orgullo. Dijo que siempre hablaba de mí como mi hijo, el chef, y que todas en su círculo sabían mi historia. La ironía era casi cómica, si no fuera tan triste. La misma mujer que me dijo que ser chef era cosa de fracasado, ahora se definía como la madre de un chef exitoso. Platicamos por horas. Me contó de su soledad en esos años, de cómo se dio cuenta de que priorizó a la gente equivocada, de cómo aprendió a valorar lo que importa solo después de perderlo. Habló de una relación que terminó poco después de que me fui de casa, de cómo se dio cuenta de que sacrificó su relación conmigo por alguien que ni siquiera la respetaba, de cómo se sintió perdida y vacía al verse sola en el mundo. Yo, por mi parte, conté mi camino. Los momentos difíciles, las personas que me acogieron cuando ella me rechazó, cómo transformé el dolor en combustible. No omití nada. Hablé de las noches en la calle, del hambre, del miedo. Quería que supiera el precio de su decisión aquella noche terrible. Ella escuchó en silencio, con lágrimas corriendo. A veces intentaba interrumpir para disculparse de nuevo, pero la detuve. Necesitaba terminar mi versión, que entendiera las consecuencias de sus actos. Cuando acabé, dijo algo que nunca olvidaré, que no merecía mi perdón, pero que me agradecía por existir, que me había convertido en un hombre extraordinario no por ella, sino a pesar de ella, que había demostrado una fuerza de carácter que no sabía que tenía. Dijo también que entendería si yo no quisiera restablecer nuestra relación, que ya estaba agradecida solo por verme de nuevo, pedirme perdón y decir cuánto orgullo sentía. Pero la verdad es que yo sí quería restablecerla, porque perdonar no era un regalo para ella, era un regalo para mí. Era cerrar un ciclo, curar una herida que necesitaba cuidados desde hacía mucho. Cuando el sol empezó a ponerse y llegó la hora de despedirnos, me hizo un último pedido. Quería conocer mi restaurante, probar mi comida, ver con sus propios ojos el mundo que había construido. Le dije que sí. Acordamos que volvería a São Paulo el mes siguiente y yo cocinaría especialmente para ella. Sería nuestra manera de celebrar no solo la reconciliación, sino el reconocimiento de que ambos habíamos madurado para construir una nueva relación basada en respeto mutuo y amor verdadero. Cuando la vi alejarse para tomar el camión de regreso, sentí una paz que no experimentaba hacía años. No era el final de la historia, era el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que madre e hijo por fin podrían ser compañeros, en lugar de adversarios. Las semanas se volvieron meses, y nuestras llamadas telefónicas se convirtieron en una rutina reconfortante. Todos los martes y viernes, puntualmente a las 9 de la noche, sonaba mi teléfono. Era ella, siempre preguntando si tenía tiempo para hablar,
siempre respetuosa, nunca invasiva. En esas conversaciones redescubrí a mi madre, no a la mujer furiosa y decepcionada que me echó de casa, sino a una persona que maduró a través del dolor y el arrepentimiento. Hablaba de cómo reflexionó sobre nuestra relación, sobre sus errores no solo conmigo, sino consigo misma. Contó que volvió a estudiar, hizo un curso de auxiliar administrativo y consiguió empleo en una empresa pequeña. No ganaba mucho, pero le alcanzaba para vivir con dignidad y sobre todo era trabajo honesto conseguido por mérito propio. Habló también de cómo aprendió a cocinar de verdad, no solo para sobrevivir, sino por placer. Dijo que cada vez que probaba una receta nueva, pensaba en mí, imaginando cómo yo la haría distinta, qué condimentos usaría, qué técnicas aplicaría. Conmueve saber que, de alguna forma, buscó conectarse conmigo por medio de la cocina durante nuestra separación, como si cocinar fuera una forma de mantener vivo nuestro lazo, aún a la distancia. Un día me pidió vernos en persona. No en mi ciudad natal, respetaba si no quería volver. Podía venir a São Paulo si yo aceptaba. Solo quería verme una vez, abrazarme, pedirme perdón mirándome a los ojos. La idea me asustó y me emocionó. Durante 4 años y medio imaginé ese momento miles de veces, a veces con coraje, pensando en todo lo que le diría, otras con nostalgia, pensando en el abrazo que nos reconciliaría, pero al volver real la posibilidad, me sentí sin preparación. Pedí tiempo. Necesitaba procesar lo que significaría vernos. Es fácil perdonar por teléfono. A la cara exige un valor que no sabía si tenía. Hablé con el chef André, ahora amigo cercano. Me dijo que el arrepentimiento genuino es raro, y quizá mi madre merecía una oportunidad para demostrar que cambió. Hablé con doña Carmen, que me recordó. Perdonar no es olvidar. Es liberarte del peso del rencor. Tras 2 semanas le dije a mi madre que sí. Acordamos vernos un sábado en un parque público cercano al restaurante. Un sitio neutral, seguro y acogedor para una charla importante. Los días previos fueron una montaña rusa. ¿Cómo estaría ella? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Podríamos reconciliarnos o la herida pesaría más? Llegué temprano y elegí una banca bajo un árbol. El sol jugaba entre las hojas como mis emociones. La vi venir a lo lejos. La reconocí de inmediato. Se veía más pequeña, frágil, cabello canoso, ropa sencilla pero cuidada, una bolsa apretada al pecho. Al cruzar miradas, se detuvo un instante y luego avanzó despacio. Al llegar, nos miramos unos segundos. Ella buscando al hijo en el hombre que tenía enfrente. Yo, reconciliando a la mujer que me echó con la persona vulnerable frente a mí. Dijo mi nombre en voz baja y me abrazó sin pedir permiso. Un abrazo apretado, desesperado, intentando recuperar todos los abrazos perdidos. Yo la abracé. En ese momento, las heridas y el rencor se dieron ante algo más fuerte. El amor entre madre e hijo que no desaparece, solo se oculta detrás de las cicatrices. Lloramos y nos pedimos perdón. Ella repetía que fue una idiota, que nunca debió echarme, que estaba orgullosa de quien me convertí. Sentados, sacó un sobre con todas las notas que encontró sobre mí. Guardó todo. Era su forma de seguir mi camino a distancia. Mostró fotos presumiendo mis logros. La ironía dolía. Quien me llamó fracasado por querer ser chef, ahora se definía como la madre de un chef exitoso. Charlamos por horas. Su soledad, sus prioridades equivocadas, aprender a valorar lo que importa. Yo conté mi camino. Noches en la calle, hambre, miedo, las manos que me ayudaron. No oculté nada. Ella lloró en silencio, entendiendo el costo de su decisión. Dijo que no merecía mi perdón, pero me agradecía por existir. Que fui extraordinario no por ella, sino a pesar de ella. Que mostré una fuerza que desconocía. Aceptaría si yo no quisiera retomar la relación. Ya estaba agradecida por verme y pedir perdón. Pero yo sí quería retomarla. Perdonar era un regalo para mí. Cerrar un ciclo, curar una herida antigua. Al despedirnos,
Me pidió conocer mi restaurante, probar mi comida, ver mi mundo. Acepté. Volvería el mes siguiente y cocinaría para ella. Era celebrar nuestra reconciliación y nuestra madurez para construir una relación nueva. Al verla alejarse rumbo al camión, sentí una paz que no tenía desde hacía años. No era el final, era el inicio de un capítulo nuevo. Un mes después, en una tarde de domingo con el restaurante cerrado al público, recibí a mi madre para la comida más importante de mi vida. No sería solo comida, sería la materialización de todo lo logrado, servida a la persona que un día dudó de mí. Llegué 2 horas antes. Quería que todo fuera perfecto, cada detalle, cada sabor, cada presentación. Mostrar no solo quién me había vuelto como profesional, sino quién era como persona. Elegí un menú que contaba mi historia completa. Empezaba con una versión sofisticada del hot dog del carrito de Don Antonio, mi homenaje a los primeros pasos. El plato fuerte sería un risotto aprendido con Doña Carmen, pero con mi sello. El postre, una creación propia inspirada en recuerdos de infancia, elevada por la técnica. Cada plato representaba una etapa de mi camino. Era mi autobiografía en un menú. Ella llegó puntual, con un vestido sencillo pero bonito, llevando un pequeño ramo. Estaba nerviosa, mirando el restaurante con admiración e incredulidad. Parecía no creer que todo eso lo había construido el hijo al que echó. La recibí en la entrada y la llevé a una mesa especial cerca de la cocina abierta. Quería que viera cada etapa de la elaboración, que entendiera que cocinar es realmente un arte, no solo trabajo manual. Antes de empezar, me senté y le expliqué el menú. Le conté la historia detrás de cada plato, las personas que me inspiraron, las técnicas. Sus ojos brillaron al notar la pasión con la que hablaba de comida. Dijo algo que me conmovió. Que solo de oírme hablar de cocina, entendía lo equivocada que estuvo al intentar alejarme de esa pasión. Que era evidente que no elegí ser chef. Nací para ser chef. Me fui a la cocina y comencé. Aunque era domingo, algunos del equipo se ofrecieron a ayudar para conocer a la famosa mamá del chef. Les agradecí, pero quise cocinar con mis propias manos. Un regalo íntimo, una demostración de mi amor por la profesión y por ella. Mientras cocinaba, platicábamos a través del bar de la cocina abierta. Preguntaba sobre cada técnica e ingrediente, mostrando un interés genuino que nunca antes había mostrado. Era como intentar recuperar el tiempo perdido, entendiendo por fin el mundo que elegí. El primer plato, mi hot dog gourmet con salchicha artesanal, pan brioche hecho en casa, cebollas caramelizadas y mi salsa especial, la misma que creé años atrás en el carrito, ahora refinada. Al primer bocado cerró los ojos. Degustó despacio, como queriendo memorizar cada sabor. Luego me miró con lágrimas y dijo que nunca había probado algo tan delicioso, que podía sentir no solo los sabores, sino toda la historia y el cariño puestos en el plato. Recordó cuando yo era niño y la ayudaba en la cocina. Siempre tenía curiosidad por los condimentos y las combinaciones, pero ella nunca le dio importancia. Ahora entendía que esa curiosidad infantil fue el germen del talento que desarrollé. El segundo plato fue el risotto, un plato técnicamente complejo que exige paciencia, técnica y timing perfecto. Le expliqué cada paso, cómo tratar el arroz, cómo agregar el caldo gradualmente, cómo el punto correcto es cuestión de experiencia e intuición. Observó fascinada cómo trabajaba. Comentó que nunca imaginó que cocinar pudiera ser tan científico y artístico a la vez. Que ahora entendía por qué me enamoré de esta profesión. Al probarlo, guardó silencio largo. Luego dijo que aquello no era solo comida, era arte. Que había sido ciega al no reconocer mi talento, mi vocación, mi pasión genuina. Pidió perdón otra vez, pero ahora la detuve. Le dije que ya no hacía falta, que esa comida no era sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro, sobre encontrarnos de nuevo desde el respeto y el reconocimiento de quienes somos. El postre fue el momento más emotivo. Lo llamé Memorias Dulces, una deconstrucción del flan de leche que ella me hacía de niño.
presentado de forma moderna, con texturas y sabores que contaban nuestra relación. Tenía elementos que representaban la dulzura de la infancia, la amargura de la separación y la esperanza de la reconciliación. Era mi manera de decir que nuestra historia, pese a los momentos difíciles, se había vuelto algo bello. Al entender el simbolismo, no pudo contener las lágrimas. Se levantó, entró a la cocina y me abrazó fuerte. Dijo que no solo me había convertido en un chef extraordinario, me había convertido en un hombre extraordinario. Pidió perdón una última vez, no solo por el pasado, sino por los años perdidos, por las conquistas que no presenció, por las veces que dudó de mi potencial. Pero sobre todo, me agradeció. Gracias por existir, por demostrar que estaba equivocada, por ser lo suficientemente fuerte para seguir mis sueños sin su apoyo, por abrir el corazón al perdón. Incluso después de todo, dijo que ahora entendía que el mayor regalo de una madre no es proteger al hijo de todos los desafíos, sino enseñarle a ser lo bastante fuerte para enfrentarlos. Y que, indirectamente, eso fue lo que hizo. Al rechazarme, me obligó a descubrir mi propia fuerza. Pasamos el resto de la tarde platicando, planeando el futuro, descubriendo cómo sería una relación madura entre adultos que se respetan. Quiso conocer a mi equipo, mis proyectos, ser parte de mi vida como nunca antes. Cuando fue hora de volver, caminamos juntos a la parada del camión. Dijo que esa había sido la comida más importante de su vida, no solo por lo excepcional, sino por el significado. Dijo también que a partir de ese día, cuando la gente preguntara por su hijo, no diría solo que soy un chef exitoso. Diría que soy un hombre que transformó rechazo en determinación, dolor en propósito, y que demostró que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Cuando subió y me saludó por la ventana, vi una sonrisa que no veía desde hacía años. Paz, orgullo genuino, una madre que por fin conoce y respeta a su hijo. Volví a casa con una sensación de completitud inédita. Había cerrado el ciclo más importante de mi vida. Demostré a ella, a mí y al mundo, que ser rechazado no significa ser despreciable. Significa que a veces la gente no ve nuestro valor hasta que nosotros mismos lo mostramos. Hoy, 5 años después de aquella noche terrible en que me echaron de casa, no solo tengo una carrera consolidada, sino una relación genuina con mi madre. Una relación construida sobre bases sólidas, respeto, admiración y amor maduro. Ella me visita con regularidad, siempre interesada en mis proyectos, siempre orgullosa. Pero lo más importante, ahora me conoce de verdad, conoce mis valores, mis pasiones, mis sueños. Y yo la conozco a ella. Una mujer que maduró a través del arrepentimiento y aprendió a amar de forma menos posesiva y más generosa. La mayor lección que aprendí es que a veces necesitamos ser rechazados por quien amamos para descubrir quiénes somos, que el dolor puede convertirse en combustible, que la adversidad revela fuerzas que no sabíamos que teníamos, y que el perdón verdadero no es olvidar lo ocurrido, sino elegir construir algo nuevo sobre los escombros de lo destruido. Es la decisión valiente de creer que la gente puede cambiar, que las relaciones pueden reconstruirse, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Mi madre un día me dijo que no sería nadie. Hoy me agradece por existir. No porque le demostré que estaba equivocada, sino porque probé que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de vuelta a casa.